estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien. Hoy continuamos con la asignatura de bioquímica clínica y nos enfocaremos en la función hepática. El hígado es un órgano central en el metabolismo y en la población clínica, ya que integra procesos de síntesis, almacenamiento, detoxificación y excreción. En esta clase vamos a revisar tanto su organización estructural como los perfiles bioquímicos que nos permiten evaluar su estado de salud o enfermedad. En esta clase hablaremos del estudio bioquímico de la función e integridad hepática. El hígado cumple un rol fundamental en el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y proteínas, además de participar en procesos de detoxificación y la producción de bilis. Desde el punto de vista clínico, nos interesa conocer tanto la función, es decir, que también realiza estas tareas, como la integridad estructural que se refleja en si las células hepáticas están dañadas o sanas. Los perfiles bioquímicos nos permiten diferenciar entre una alteración funcional y un daño celular directo. Para guiar la clase de hoy nos hemos propuesto 4 objetivos principales. El primero de ellos es conocer las características estructurales del hígado, porque su anatomía y organización explican su función. Segundo, describir sus funciones excretoras, como la producción y eliminación de bilis. Tercero, revisar las funciones metabólicas, que abarcan carbohidratos, lípidos y proteínas. Y finalmente, analizar las magnitudes bioquímicas que utilizaremos en el laboratorio clínico para estudiar las alteraciones hepáticas. Con estos objetivos podremos integrar la teoría con la práctica clínica. En este informe real de laboratorio vemos un perfil hepático. Noten que aparecen enzimas como la SGOT, o más conocida como AST, la SGPT, o también conocida como GPT o ALT. La relación entre la AST y la ALT, que habíamos comentado en clases, que se denominaba índice de Ritis, la gamma-glutamiltransferasa, aquí denominada como GGT, y la fosfatasa alcalina, además de la bilirrubina total y la bilirrubina directa. En este caso observamos un compromiso entre los valores de la AST y la ALT, que reflejan la existencia de un daño hepatocelular, junto con una GGT y unas fosfatasas alcalinas aumentadas, que sugieren compromiso de la colestasis. La bilirrubina aún está dentro de los rangos normales. Este tipo de lectura nos permite diferenciar si la alteración es principalmente hepatocelular, colestásica o una mezcla de ambas. En este segundo informe observamos un patrón diferente. La AST y la ALT están aún más elevadas que en el caso anterior, lo que indica un daño hepatocelular más severo. Además, la GGT y la fosfatasa alcalina también están aumentadas, sugiriendo un componente de colestasis. Lo más llamativo aquí es que la bilirrubina total y principalmente la directa se encuentran elevadas, lo que nos habla de un compromiso más avanzado de la función excretora del hígado. En conjunto, este perfil refleja un cuadro mixto con daño hepatocelular importante y alteración en la eliminación de la bilirrubina. Este gráfico muestra cómo se comportan las distintas enzimas hepáticas en casos como la hepatitis aguda. Lo primero que destaca es que la ALT y la AST se elevan de forma muy marcada, llegando a valores de hasta 20 o 30 veces superiores al rango normal, lo que refleja un daño hepatocelular intenso. La gamma-glutamiltransferasa y la fosfatasa alcalina también aumentan, pero en menor magnitud, ya que su elevación está más relacionada con la colestasis. A medida que el hígado se recupera, los valores van descendiendo. Este patrón es típico de la hepatitis viral aguda y nos permite diferenciarla de otras patologías hepáticas. En esta tabla observamos los valores de referencia biológicos de los principales analitos relacionados con la función hepática. La bilirrubina total se encuentra por debajo de 1 miligramo por decilitro y la bilirrubina directa se encuentra como máximo hasta los 0,25 miligramos por decilitro. La fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa, la AST y la ALT presentan rangos distintos para hombres y mujeres, lo que es importante al interpretar los datos. También vemos otros parámetros como proteínas totales, albúmina, colesterol, triglicéridos, que reflejan la capacidad de síntesis y metabolismo hepático.
Conocer estos valores nos permite distinguir entre lo que es normal y lo que representa una alteración clínicamente significativa. En esta imagen comparamos la morfología del hígado en distintas condiciones. A la izquierda podemos observar un hígado sano de color uniforme y superficie lisa. Cuando aparece el hígado graso, vemos un órgano más amarillo y brillante debido a la acumulación de triglicéridos en los hepatocitos. Si el proceso progresa, aparece el hígado graso severamente afectado, con alteración más extensa del tejido. Finalmente, en casos como la cirrosis, el hígado pierde su estructura normal, se vuelve nodular y fibroso, reflejando un daño crónico irreversible. Estas imágenes nos ayudan a relacionar los cambios bioquímicos con la evolución clínica y anatómica de la enfermedad hepática. En estas imágenes observamos un paciente con ascitis, una complicación frecuente de la enfermedad hepática crónica avanzada, especialmente en la cirrosis. La ascitis corresponde a la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal producto de la hipertensión portal y de la disminución de la síntesis de albúmina por parte del hígado. La baja albúmina reduce la presión oncótica plasmática, facilitando la salida de líquido hacia el abdomen. Además, la hipertensión portal aumenta la presión hidrostática. Este hallazgo clínico es un claro ejemplo de cómo una alteración bioquímica, como la hipoalbuminemia, se traduce en un signo visible y grave. El hígado es un órgano que pesa entre 1,2 a 1,5 kilos y se ubica en la cavidad abdominal bajo el diafragma, protegido por la cápsula de Gleason y dividido en dos lóbulos principales. Una característica esencial es su doble irrigación. Recibe sangre de la vena porta, rica en nutrientes absorbidos desde el intestino, y desde la arteria hepática, que aporta oxígeno. El drenaje venoso ocurre a través de las venas hepáticas hacia la vena cava inferior. Por otra parte, el drenaje biliar se realiza por los conductos hepáticos que confluyen en el colédoco y desembocan en el duodeno, regulados por el esfínter de Oddi. Esta anatomía explica por qué el hígado actúa como un verdadero filtro metabólico y excretor. A nivel microscópico, observamos que el hígado está organizado en lobulillos hepáticos, con una vena central y en los bordes los espacios porta, que contienen una tríada. La vénula porta, la arteriola hepática y el conducto biliar. Entre estos polos circula la sangre a través de sinusoides, bañando a los hepatocitos que forman trabéculas radiales, como las que pueden observar acá. Esta disposición permite que los nutrientes lleguen desde la vena porta, se mezclen con la sangre arterial y sean procesados antes de drenar a la vena central. También podemos analizarlo como un asino hepático que divide el parénquima en zonas con diferente oxigenación y susceptibilidad al daño. Esta organización es clave para entender la fisiología y la patología hepática. Dentro del hígado encontramos varios tipos celulares, pero los más relevantes son los hepatocitos y las células de Kupffer. Los hepatocitos constituyen alrededor del 80% del volumen hepático y son responsables de la mayoría de las funciones metabólicas, como la síntesis de proteínas, el metabolismo de carbohidratos, lípidos y la detoxificación. Mientras que por su parte, las células de Kupffer son macrófagos residentes que forman el sistema fagocítico fijo más grande del organismo. Su función principal es la defensa frente a bacterias intestinales que llegan por la vena porta, además de eliminar complejos antígenos-anticuerpos de la circulación. En conjunto, estos tipos celulares muestran cómo el hígado integra funciones metabólicas y funciones inmunológicas. En este esquema vemos la interacción de los distintos tipos celulares del hígado. Los hepatocitos forman la masa principal y secretan hacia los canalículos biliares. Entre los hepatocitos y los sinusoides se encuentran el espacio de Dice, que permite el intercambio de sustancias. En el sinusoide destacan las células endoteliales, que son fenestradas y permiten el paso de nutrientes. También encontramos las células de Kupffer
encargadas de la fagocitosis y la defensa inmune. Finalmente, encontramos las células de hito o estrelladas localizadas en el espacio de Dice que almacenan vitamina A y cuando se activan en la enfermedad crónica producen colágeno, siendo responsables de la fibrosis hepática. Esta interacción celular es clave para entender la progresión desde el hígado sano hasta cirrosis. Los hepatocitos son células poligonales de 20 a 30 micrómetros que se disponen en láminas de una o dos capas de espesor. Según su localización en el lobulillo, pueden expresar distintas propiedades estructurales, histoquímicas y bioquímicas. Por ejemplo, los periportales están más orientados a la gluconeogénesis y la beta-oxidación, mientras que los perivenosos participan más en la glucólisis y la detoxificación. Un mismo hepatocito presenta distintos dominios funcionales en su citoplasma, lo que refleja la gran especialización de esta célula. Su vida media es de alrededor de 150 días, mostrando un equilibrio entre la renovación y la función continua. El hígado no solo está compuesto por hepatocitos como ya lo comentábamos, también encontrábamos las células de Kupffer, que son macrófagos residentes ubicados en el sinusoide, que participan en la fagocitosis de bacterias y restos celulares, actuando como defensa inmune local. Las células estrelladas o de hito, situadas en el espacio de Dice, almacenan vitamina A y representan cerca de un tercio de las células no parenquimatosas. Cuando se activa en la lesión crónica, producen fibrosis. Finalmente, las células endoteliales de los sinusoides son fenestradas, permitiendo el paso de moléculas como LDL y ácido hialurónico. Además, liberan mediadores como endotelina 1 y citoquinas que modulan la circulación intrahepática. Estas células en conjunto muestran cómo el hígado integra la función metabólica, inmune y de regulación vascular. Este esquema muestra la disposición clásica de un lobulillo hepático. La sangre llega desde la arteriola hepática y la vérula porta hacia los sinusoides, avanzando en un flujo centípeto hacia la vena central. En sentido contrario, la bilis producida por los hepatocitos fluye de manera centrífuga hacia los canalículos biliares, hacia los conductos en el espacio porta. Es decir, en el hígado tenemos un sistema en que sangre y bilis fluyen en direcciones opuestas, lo que asegura un contacto máximo entre la sangre y los hepatocitos antes de que los metabolitos sean excretados en la bilis. Este diseño es fundamental para la eficiencia metabólica y excretora del hígado. El hígado se caracteriza por ser un órgano que no es homogéneo. Según la ubicación dentro del asino hepático, los hepatocitos muestran funciones distintas. En la zona periportal, cercana a la arteriola y vena portal, hay mayor oxigenación y mayor concentración de nutrientes, lo que favorece procesos como la gluconeogénesis, la beta-oxidación y la síntesis de urea. En cambio, en la zona perivenosa, cerca de la vena central, la disponibilidad de oxígeno es menor y predominan procesos como la glucólisis, la síntesis de ácidos grasos y la detoxificación por citocromo P450. Esta división explica por qué ciertas lesiones afectan primero a una zona. Por ejemplo, la hipoxia daña antes a la zona perivenosa, mientras que la toxicidad por amonio impacta más en la periportal. En esta figura vemos la circulación enterohepática. El hígado produce sales biliares que se secretan por el conducto biliar hacia el intestino para facilitar la digestión y absorción de grasas. Una vez cumplida esta función, la mayoría de estas sales son reabsorbidas en el ileón y retornan a través de la vena porta al hígado, donde se extraen nuevamente y se reutilizan. De los 20 a 40 gramos de sales que circulan al día, solo se pierden alrededor de 0,5 gramos, lo que muestra lo eficiente que es este ciclo cerrado. Este mecanismo es clave para el ahorro energético y para mantener la homeostasis de los lípidos. Con respecto a la zona periportal, los hepatocitos rodean a la arteria hepática y reciben sangre rica en oxígeno y nutrientes.
Esto les da un metabolismo más oxidativo con abundantes mitocondrias y enzimas. Aquí predominan funciones como la gluconeogénesis, la eliminación de radicales libres y la ureagénesis, es decir, el ciclo de la urea para eliminar amonio. En esta zona se concentran enzimas como la AST, la GPT o ALT, la LDH y la gamma-glutamiltransferasa, que son de gran importancia clínica. Por eso, cuando medimos transaminasas en sangre, estamos evaluando principalmente el daño en hepatocitos periportales. En contraste con la zona periportal, los hepatocitos que rodean a la vena central tienen un metabolismo menos oxigenado y dependen más del retículo endoplasmático liso. Aquí predominan las rutas de glucólisis y lipogénesis, lo que significa que esta zona está más asociada al almacenamiento y síntesis de lípidos. Además, expresan enzimas claves como la glutamina sintetasa y la glutamato deshidrogenasa, que participan en el metabolismo del nitrógeno. Al recibir menos oxígeno, la zona perivenosa es más vulnerable a la hipoxia, pero es también donde se encuentran muchas más enzimas de detoxificación, como el citocromo P450. Esto explica por qué distintos tóxicos afectan más a una zona que a otra. Para estudiar la función hepática usamos un conjunto de magnitudes bioquímicas llamadas perfil hepático. Entre ellas están la bilirrubina total y directa, que nos habla de la capacidad de excreción, las enzimas AST y ALT, que reflejan daño hepatocelular, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa, que se elevan principalmente en la colestasis, y el tiempo de protrombina, que indica la capacidad de síntesis de proteínas del hígado, especialmente de factores de coagulación. Estas pruebas permiten diferenciar entre una obstrucción de la vía biliar, lesión aguda hepatocelular o una enfermedad hepática de carácter crónico, aportando información clave para el diagnóstico clínico. Podemos organizar la evaluación hepática en tres niveles. Primero, en condiciones normales, el hígado cumple funciones metabólicas y de síntesis de proteínas plasmáticas. En el contexto de enfermedades agudas, como la hepatitis aguda o la ictericia obstructiva, estas funciones se alteran rápidamente. Luego tenemos las pruebas de daño hepático, donde medimos enzimas en plasma, la alfa-fetoproteína y distintos marcadores inmunológicos, virales y de fibrogénesis hepática, que nos orientan a la causa y extensión del daño. Finalmente, en las enfermedades crónicas encontramos entidades como la hepatitis crónica, la cirrosis y las lesiones ocupantes de espacio, que reflejan un proceso progresivo y más irreversible. Este esquema nos ayuda a diferenciar entre un cuadro agudo y uno crónico a nivel bioquímico y clínico. El hígado cumple múltiples funciones vitales. Primero, una función excretora mediante la producción de bilis que permite eliminar colesterol, bilirrubina y desechos. También facilita la digestión y absorción de las grasas a través de las sales biliares. Adicionalmente, actúa como un órgano de detoxificación metabolizando fármacos y tóxicos y eliminando el amonio al transformarlo en urea. Regula el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas, asegurando el equilibrio energético. Tiene también capacidad de almacenar vitaminas y algunos metales como el hierro y el cobre. Y finalmente participa en la defensa inmunológica gracias a las células de Kupfer que neutralizan agentes extraños. En conjunto, el hígado es un órgano metabólico, excretor y protector indispensable. El metabolismo de la bilirrubina comienza en los macrófagos, donde la degradación del grupo hemo de la hemoglobina produce bilirrubina no conjugada. Esta viaja en la sangre unida a albúmina, ya que es insoluble. Al llegar al hígado, la enzima UDP glucuroniltransferasa la conjuga con ácido glucurónico formando bilirrubina conjugada o directa, que se vuelve soluble al agua. Luego se excreta en la bilis
hacia el intestino, donde las bacterias convierten parte en urobilinógenos. Algunos se eliminan en las heces como estercobilina, dándole su color característico, y una pequeña fracción se reabsorbe, llegando al riñón para excretarse como urobilina en la orina. Este ciclo explica por qué alteraciones en el metabolismo de la bilirrubina producen distintas formas de ictericia. Este esquema resume de manera más completa el metabolismo de la bilirrubina. Todo comienza con la destrucción de los glóbulos rojos en el vaso, lo que libera el grupo hemo, que se convierte en bilirrubina no conjugada, lipofílica, que se transporta de manera combinada con la albúmina. Esta circula en la sangre unida a la albúmina y al llegar al hígado es captada y conjugada con el ácido glucurónico, mediante la enzima UDP-glucuronisiltransferasa, volviéndose hidrosoluble. La bilirrubina conjugada o directa pasa al intestino, donde las bacterias la transforman en urobilinógeno y de ella parte se excreta en las heces como estercobilina y otra fracción menor se reabsorbe pasando al riñón para eliminarse como urobilina en la orina. Este ciclo asegura la eliminación del pigmento biliar y cualquier falla en estos pasos se traduce en un tipo particular de ictericia. En esta diapositiva podemos observar que la bilirrubina se origina a partir de la degradación de los glóbulos rojos envejecidos a nivel del vaso. Los macrófagos degradan la hemoglobina separando en el grupo globina del grupo hemo. El hemo sufre la acción de la M-oxigenasa que rompe el anillo porfirínico liberando hierro y formando biliverdina. Luego la biliverdina reductasa convierte la biliverdina en bilirrubina no conjugada de carácter lipofílico. Esta bilirrubina circula en sangre unida a la albúmina para ser transportada al hígado. Este proceso es inicial y fundamental, ya que en un aumento excesivo de bilirrubina no conjugada se traduce clínicamente en una ictericia prehepática, como ocurre en los casos de hemólisis. La bilirrubina no conjugada, insoluble en agua, circula unida a la albúmina hasta llegar al hígado. Allí es captada por los hepatocitos a través de receptores en sus polos sinusoidales y se unen a proteínas intracelulares llamadas ligandinas. En el retículo endoplasmático liso, la enzima UDP glucuroniltransferasa la conjuga con el ácido glucurónico formando mono y diglucurónidos de bilirrubina que son hidrosolubles. Desde aquí se excretan hacia los canalículos biliares y pasan al intestino. En el colon, las bacterias transforman la bilirrubina en urobilinógeno. Parte de ella se reabsorbe hacia el hígado o se elimina por el riñón como urobilina, y la mayor parte se excreta en las heces como estercobilina. Este proceso es central para la homeostasis del pigmento biliar y su alteración explica distintos tipos de ictericia. En esta figura vemos con más detalle la ruta de la bilirrubina en el hepatocito. La bilirrubina no conjugada, que en este caso la podemos ver como BNC, entra desde el sinusoide unida a la albúmina, se libera y es captada por transportadores uniéndose a ligandinas dentro del citoplasma. Luego pasa al retículo endoplasmático liso, donde la UDP glucuroniltransferasa la conjuga con ácido glucurónico. Se puede formar monoglucurónido o diglucurónido de bilirrubina, que corresponde
corresponden a bilirrubina conjugada hidrosoluble. Finalmente es transportada hacia el polo biliar para ser excretada en la bilis. Alteraciones en estos pasos explican síndromes hereditarios como Gilbert, Kigler-Najar, Dubin-Johnson o Rotor, donde la falla está en la conjugación o en la excreción. En este esquema se integra el metabolismo de la bilirrubina con el sistema biliar. Los macrófagos degradan a los eritrocitos generando bilirrubina no conjugada o indirecta que viaja en la sangre unida a la albúmina. En el hígado se conjuga con el ácido glucurónido transformándose en bilirrubina conjugada o directa, ahora soluble. Esta se excreta por la bilis hacia el intestino, donde la flora intestinal la convierte en urobilinógeno. Una parte vuelve al hígado por circulación portal, otra se elimina en heces como estercobilina y una fracción menor pasa a la orina como urobilina. El sistema biliar con conductos hepáticos, vesícula y colédoco es clave en este proceso ya que asegura el transporte de la bilirrubina conjugada hacia el duodeno. Alteraciones aquí explican ictericias de tipo obstructivo o colestásico. La vesícula biliar actúa como un reservorio. Es capaz de almacenar hasta 70 ml de bilis, concentrándola y la libera hacia el duodeno cuando es necesario la digestión de las grasas. La bilis viaja por los conductos extrahepáticos. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo se unen formando un conducto hepático común. Este se conecta con el conducto cístico de la vesícula y juntos forman el colédoco. El colédoco se une al conducto pancreático desembocando en la ampolla de Vater que abre hacia el duodeno regulada por el esfínter de Oddi. Esta disposición anatómica explica por qué una obstrucción como un cálculo biliar puede generar ictericia obstructiva al impedir el paso normal de la bilis. El hígado es el gran centro del metabolismo del organismo. Participa en el metabolismo de los carbohidratos, regulando la glicemia mediante gluconeogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis. En el metabolismo lipídico sintetiza colesterol, triglicéridos y lipoproteínas, además de oxidar ácidos grasos para generar energía. En el metabolismo proteico sintetiza proteínas plasmáticas como la albúmina y los factores de la coagulación y convierte el amonio en urea. Finalmente, actúa como depósito de reservas almacenando glucógeno, vitaminas liposolubles como la A, D, E y K y minerales como hierro y cobre. En conjunto, asegura el equilibrio energético y estructural del organismo. Respecto al metabolismo de los carbohidratos, el hígado regula la glicemia mediante dos procesos claves. La glucogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa que ocurre cuando la glicemia es alta, estimulada por la insulina. Por otro lado, la glucogenólisis consiste en la degradación de glucógeno almacenado para liberar glucosa a la sangre, activada por el glucagón en situaciones de ayuno. Además, el hígado puede producir glucosa de nuevo a través de la gluconeogénesis, utilizando lactato, aminoácidos o glicerol. Este equilibrio dinámico asegura que la glucosa esté disponible para los tejidos dependientes como el cerebro y los glóbulos rojos. Adicionalmente, el hígado cumple una función de reserva. Almacena energía en forma de glucógeno que puede movilizar en periodos de ayuno para mantener la glicemia. Además, acumula hierro unido a ferritina y hemosiderina, regulando su disponibilidad para la síntesis de hemoglobina.
También es un depósito de vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, esenciales para la visión, el crecimiento óseo y la inmunidad, así como también la vitamina B12, crucial para la síntesis del ADN y la maduración de los glóbulos rojos. Esta capacidad de almacenamiento permite que el hígado actúe como un verdadero banco metabólico del organismo. El hígado no solo metaboliza nutrientes, sino que también participa en la síntesis y eliminación de hormonas. Entre sus funciones de síntesis contribuye a la producción de angiotensina, involucrada en la regulación de la presión arterial, de factores de crecimiento que intervienen en la regeneración tinsular y participa en la activación de la triiodotironina o T3 a partir de la T4, mostrando su rol en el metabolismo basal. En cuanto a la eliminación, el hígado inactiva y degrada hormonas como la insulina, la paratormona, los estrógenos y el cortisol, evitando su acumulación excesiva. Por eso, en la insuficiencia hepática puede aparecer hiperestrogenismo o resistencia hormonal, reflejando cómo el hígado regula el proceso endocrino del organismo. En lo que respecta al metabolismo lipídico, el hígado es esencial ya que recibe los kilomicrones provenientes del intestino y tras la acción de la lipoproteína lipasa procesa sus remanentes. Participa en el ciclo exógeno regulando la absorción y transformación del colesterol de la dieta. Además, en el ciclo endógeno, el hígado sintetiza y secreta VLDL que en la circulación se transforma a ILDL y finalmente en LDL, encargado de transportar colesterol hacia los tejidos. A su vez, el hígado facilita la captación de colesterol por receptores de LDL y también participa en el retorno del colesterol desde los tejidos mediante las HDL. De esta forma, equilibra el transporte del colesterol y triglicéridos, siendo clave tanto en la nutrición celular como en la prevención de las dislipidemias. El hígado es el principal responsable de la síntesis de proteínas plasmáticas. La más abundante es la albúmina, que mantiene la presión oncótica y transporta múltiples moléculas. También sintetiza proteínas específicas como la alfa-1 antitripsina o AAT, que protege los tejidos frente a la acción de enzimas proteolíticas, la ceruloplasmina, encargada de transportar cobre, y la transferrina, que moviliza hierro. Además, el hígado produce casi todos los factores de la coagulación, esenciales para la hemostasia, lo que convierte al tiempo de protrombina en un marcador sensible de su función. Por último, sintetiza la alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral en hepatocarcinoma. En resumen, el metabolismo proteico hepático refleja tanto la función de síntesis como la protección y regulación del medio interno. Por otra parte, el hígado cumple una función vital en la detoxificación, transformando compuestos liposolubles en formas más hidrosolubles para poder eliminarlos por la bilis o la orina. Esto se realiza en dos etapas, en reacciones de fase 1, que incluyen la oxidación, reducción o hidrólisis, principalmente a cargo de la citocromo P450, y de las reacciones de fase 2, que consisten en conjugaciones como la glucuronidación o sulfatación, que aumenta la solubilidad del metabolismo. Un ejemplo clásico es la bilirrubina, que pasa de no conjugada a conjugada para poder excretarse. Además, el hígado elimina productos nitrogenados a través del ciclo de la urea, convirtiendo el tóxico ion amonio en urea que se elimina por el riñón. De esta manera protege al organismo de la acumulación de sustancias dañinas. Las reacciones de fase 1 corresponden a procesos de oxidación, reducción e hidrólisis que en general añaden oxígeno o exponen grupos funcionales de la molécula.
Los ejemplos clásicos son el citocromo P450, fundamental para metabolizar fármacos, y la alcohol deshidrogenasa, que transforma el etanol en acetaldehído. Estas reacciones muchas veces no inactivan el compuesto, sino que lo preparan para la siguiente etapa. En cambio, en las reacciones de fase 2 son procesos de conjugación donde se unen moléculas como sulfatos, ácido glucurónico o hidratos de carbono, generando productos más polares e hidrosolubles que pueden eliminarse con facilidad por la bilis o la orina. En conjunto, ambas fases constituyen el sistema central de detoxificación hepática. Con respecto al metabolismo de los ácidos biliares, estos son fundamentales en el metabolismo de las grasas. Su función principal es solubilizar y emulsionar los lípidos de la dieta, lo que facilita la acción de las lipasas y la posterior absorción intestinal de los ácidos grasos y las vitaminas liposolubles. Además, la bilis es la única vía de excreción. Como comentábamos, la bilis es la única vía de excreción del colesterol del organismo, lo que hace que el hígado sea clave en la regulación de su equilibrio. Este ciclo se completa con la circulación enterohepática, que permite recuperar la mayoría de los ácidos biliares y reciclarlos, asegurando un uso eficiente. Alteraciones en este metabolismo se asocian a patologías como la colelitiasis o el síndrome de mala absorción de grasas. En la enfermedad hepática grave aparecen signos multisistémicos. A nivel endocrino, en hombres puede observarse ginecomastia o el aumento de las mamas, la atrofia testicular y la pérdida de vello producto del exceso de estrógenos. En el sistema nervioso central, la acumulación de amonio genera encefalopatía hepática, que se manifiesta con letargo, confusión y, en casos avanzados, en coma. Respecto a la piel, aparece la ictericia, hematomas y prurito debido a la acumulación de bilirrubina y alteraciones en la coagulación. En el sistema gastrointestinal se muestra una hepatomegalia, así que corresponde a un hígado con un tamaño superior al normal. También podemos observar ascitis, una hinchazón abdominal, y varices esofágicas dilatadas, consecuencia de la hipertensión portal. Finalmente, en el sistema cardiovascular se produce edema malleolar o hinchazón de los tobillos por la retención de líquidos. Estos signos reflejan cómo la falla hepática afecta de forma global al organismo. Uno de los signos más característicos de la disfunción hepática es la ictericia, que corresponde a la coloración amarillenta de la piel y mucosa, especialmente visible en la esclerótica de los ojos. Se produce cuando la concentración de bilirrubina en sangre supera los 2 miligramos por decilitro. Es importante recordar que la ictericia no es una enfermedad en sí misma, sino un signo clínico que puede deberse a diferentes causas: prehepáticas, como la hemólisis; hepáticas, en donde hay daño a los hepatocitos; o poshepáticas, donde observamos obstrucción biliar. Por lo tanto, su presencia siempre requiere una investigación clínica y bioquímica para determinar la causa subyacente. Las ictericias se clasifican en 3 grandes grupos según el origen de la alteración. La ictericia prehepática ocurre cuando hay un exceso de producción de bilirrubina no conjugada o indirecta, por ejemplo, en cuadros de hemólisis que sobrepasan la capacidad de conjugación hepática. La ictericia hepática se produce por daño en los hepatocitos, como se da en la hepatitis o en la cirrosis, lo que impide procesar y excretar la bilirrubina de forma adecuada. Finalmente, en la ictericia poshepática u obstructiva, aparece cuando la bilis no puede fluir hacia el intestino por una obstrucción en los conductos biliares, como en la colelitiasis o tumores. En todos los casos se detectan niveles plasmáticos de bilirrubina superiores a 3 miligramos por decilitro, que es cuando se hace clínicamente evidente. Con respecto a las ictericias, pueden explicarse según el mecanismo fisiopatológico afectado.
En la hemólisis se produce un exceso de bilirrubina no conjugada o indirecta, ya que el hígado no logra esterificar toda la que llega desde la degradación de los glóbulos rojos. En el fallo del mecanismo de esterificación en el hepatocito, o como ocurre en la hepatitis o en síndromes hereditarios como de Gilbert o Guillain-Barré, el problema está en la conjugación con ácido glucurónico, lo que eleva la bilirrubina indirecta. Finalmente, en la obstrucción del sistema biliar, como en la colelitiasis o en presencia de tumores, la bilirrubina ya conjugada o directa no puede eliminarse acumulándose en sangre como bilirrubina directa. Comprender estos mecanismos es clave para interpretar los perfiles bioquímicos y diferenciar entre ictericia prehepática, hepática y posthepática. En esta tabla vemos un resumen de los tres tipos de ictericia. La prehepática causada por la hemólisis se asocia con una hiperbilirrubemia no conjugada o indirecta, sin bilirrubina en la orina, pero con urobilinógeno aumentado. Además, suele haber LDH aumentada y aptoglobina disminuida. En el caso de la ictericia hepática, producida por daños en los hepatocitos, como en la hepatitis vírica o causada por drogas o cirrosis, se presenta un aumento mixto tanto de la bilirrubina conjugada o directa y no conjugada o indirecta. Hay presencia de bilirrubina en la orina y las enzimas hepáticas, como la ALT y la AST, se encuentran elevadas. En el caso de la ictericia posthepática u obstructiva debida a colestasis o coledolitiasis, predomina la bilirrubina conjugada o directa con bilirrubina en la orina, ausencia de urobilinógeno y signos como heces pálidas y orina oscura, además de una elevación considerable de la fosfatasa alcalina. En este esquema vemos cómo cambia el metabolismo de la bilirrubina según el tipo de ictericia. En la prehepática, el exceso de hemólisis genera mucha bilirrubina indirecta que el hígado no alcanza a conjugar. Aumenta el urobilinógeno en orina y en heces. En el caso de la hepática, como en la hepatitis, hay una alteración en la conjugación y excreción. Se elevan tanto la bilirrubina indirecta como la directa. Y aparece la bilirrubina en la orina junto con una menor eliminación fecal. En la poshepática, que corresponde a la figura B, la obstrucción de la vía biliar, como ocurre en el caso de la colestasis, impide el paso de la bilis al intestino. La bilirrubina directa aumenta en sangre y en orina, pero en las heces disminuye los pigmentos volviéndose pálidas. Estos patrones permiten relacionar el laboratorio, la fisiopatología y la clínica de manera directa. En esta tabla y esquema se resumen las principales causas de ictericia. En las prehepáticas la más común es la hemólisis, que aumenta la producción de bilirrubina indirecta. Ejemplos clínicos incluyen la anemia de tipo autoinmune o hemoglobinopatías donde se producen hemoglobinas anormales. En las intrahepáticas, el problema está dentro del hígado. Infecciones virales, el uso de ciertos productos químicos y fármacos, el consumo de alcohol, alteraciones genéticas como los síndromes de Gilbert, Guillain-Barré, Dubin-Johnson o de Rotor, errores genéticos como la enfermedad de Wilson o proteínas específicas como la alfa-1 antitripsina, autoinmunitarias como en la hepatitis crónicas activas o en casos neonatales que se vuelven fisiológicos. Finalmente,
En la ictericia posthepática, el problema es de carácter obstructivo. Tenemos los conductos filiares intrahepáticos que pueden estar siendo afectados por fármacos, cirrosis biliar primaria o colangitis, mientras que los conductos filiares extrahepáticos pueden estarse viendo afectados por litiasis biliar, tumor pancreático o colangiocarcinoma, que bloquean la salida de la bilis. La clave es identificar el nivel de alteración antes, dentro o después del hígado para orientar el diagnóstico y el tratamiento. Las magnitudes bioquímicas nos permiten diferenciar el tipo de daño hepático. En la obstrucción del tracto biliar, como en la colestasis, lo que predomina es el aumento de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa, junto con bilirrubina directa elevada. En la lesión hepatocelular aguda, como en la hepatitis, lo que destaca es la elevación marcada de las transaminasas ALT y AST, reflejando daño directo al hepatocito. Finalmente, en la enfermedad hepática crónica, como la cirrosis, los parámetros suelen ser más mixtos, se elevan discretamente enzimas y pueden disminuir la síntesis de proteínas, como la albúmina o factores de coagulación, mostrando un compromiso global de la función hepática. Esta clasificación orienta al clínico hacia la causa del daño. En esta diapositiva vemos las principales magnitudes bioquímicas que utilizamos en el estudio hepático. La bilirrubina total y directa nos permiten diferenciar los procesos de hemólisis, daño hepatocelular o obstrucción biliar. La fosfatasa alcalina o ALP y la gamma-glutamiltransferasa o GGT se elevan típicamente en cuadros de colestasis. Por otro lado, las enzimas ALT, también llamadas GPT, y AST o GOT reflejan daño del hepatocito, siendo la ALT la más específica del hígado. Finalmente, el tiempo de protrombina nos da información sobre la capacidad de la síntesis hepática, ya que depende de factores de coagulación producidos en el hígado. En conjunto, estos parámetros no solo permiten detectar daño, sino también localizar su origen y estimar la gravedad del compromiso hepático. La bilirrubina puede aumentar por diferentes mecanismos. En las ictericias prehepáticas, el exceso de destrucción de glóbulos rojos, como la hemólisis, la eritroblastosis fetal y las anemias hemolíticas, generan más bilirrubina de la que el hígado puede manejar. También ocurre en la anemia perniciosa o en la ictericia fisiológica del recién nacido. En contexto de transfusiones múltiples, puede acumularse por sobrecarga. Otro grupo de causas son las alteraciones enzimáticas de los eritrocitos, como la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la esferocitosis. A nivel hepático, los problemas pueden estar en la conjugación de la bilirrubina, como lo es el síndrome de Crigler-Najjar, o en el transporte de la bilirrubina conjugada, como es el síndrome de Dubin-Johnson y de Gilbert. En resumen, el aumento de la bilirrubina refleja un problema de producción excesiva, de conjugación deficiente o de transporte alterado. La bilirrubina también se eleva en múltiples patologías hepáticas y posthepáticas. Dentro del hígado, la necrosis hepatocelular por alcoholismo, hepatitis viral, cirrosis o mononucleosis infecciosa pueden alterar su metabolismo. También la colangitis y la colecistitis afectan el flujo biliar. Además, en condiciones menos comunes que pueden contribuir, como la anorexia, el hipotiroidismo, y en niños prematuros o lactantes, donde la inmadurez metabólica favorece la hiperbilirrubinemia. En resumen, el aumento de la bilirrubina no siempre es exclusivo de un problema hepático estructural, sino que puede reflejar una mezcla de causas metabólicas obstructivas o infecciosas. No toda la hiperbilirrubinemia es patológica. Existen situaciones fisiológicas en las que se elevan los niveles de bilirrubina sin que ello signifique una enfermedad.
Un ejemplo clásico es en el recién nacido en su primera semana de vida, donde cifras de hasta 12 miligramos por decilitro pueden considerarse normales debido a la inmadurez del sistema enzimático hepático. También ocurre en la exposición a grandes alturas, donde la mayor producción de glóbulos rojos y su recambio favorecen la acumulación de bilirrubina. Por último, durante el ayuno prolongado, el metabolismo cambia y puede aumentar transitoriamente la bilirrubina. Es importante reconocer estas condiciones fisiopatológicas para no confundirlas con patologías hepáticas o hemolíticas. Para terminar, esta diapositiva muestra un algoritmo práctico de estudio de la función hepática. El punto de partida son las pruebas habituales, la ALT, la AST, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa, la bilirrubina total, la bilirrubina directa, además del hemograma. Dependiendo del patrón de alteración, podemos orientar el diagnóstico. Una ALT muy elevada nos lleva a una sospecha de consumo de alcohol o una hepatitis viral que se confirma con serología para hepatitis A, B y C. Por otra parte, la bilirrubina elevada con enzimas colestásicas como la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa hacen sospechar de una colestasis, enfermedades biliares o del uso de fármacos. Adicionalmente, el predominio de bilirrubina indirecta con hemoglobina baja hace valorar la hemólisis. Si la ALT está elevada de forma persistente y sin una causa clara, se deben investigar enfermedades menos frecuentes como la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa-1 antitripsina, la hemocromatosis o la hepatitis autoinmune. Cuando la bilirrubina está alta con enzimas normales, debemos considerar síndromes hereditarios como el de Gilbert, Dubin-Johnson, Kigler-Najar o Rotor. Este algoritmo es útil porque enseña a diferenciar patrones hepatocelulares, colestásicos y hereditarios, guiando los siguientes pasos en el diagnóstico. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de la presentación sobre metabolismo hepático y bilirrubina. Les recordamos consultar la bibliografía que se ha indicado en el programa del curso para complementar esta presentación de manera que puedan rendir de manera ideal su solemne. Y si tienen alguna pregunta, por favor no duden en consultarnos a través de los correos, de los debates disponibles en el Blackboard o directamente posterior de las clases. Nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Muchas gracias.